Apocalipsis 2:6. Dice la palabra de Dios así: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Apocalipsis 2:15 dice: y también tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta bendita hora, Señor, por tu infinito amor y tu misericordia. Sabemos que tu palabra está bendecida, Señor, pero te rogamos la asistencia de tu Espíritu para que nos dé sabiduría y ciencia a la hora de exponerla, para que sea tu iglesia edificada, Dios mío, para que sea sacado fuera el error, Señor, y para que sea tu Espíritu Santo glorificando a Cristo en medio de tu pueblo en esta hora, Señor. Te damos gracias, te damos gloria y en ti esperamos en el nombre de Jesús. Amén. Eso que nosotros hemos leído ahí son dos expresiones que hace el apóstol Juan, guiado por un ángel que está tratando con el apóstol Juan, y a su vez el apóstol Juan le está escribiendo al mensajero, que se le llama pastor, o al líder de las 7 iglesias de Asia. La primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso, Dios le reconoce cosas y también le censura cosas. A las 7 iglesias le hace eso. Le reconoce las cosas que está haciendo bien, pero le censura y le amonesta diciéndole lo que está haciendo mal. Y la iglesia de Éfeso, que es la primera iglesia en el tiempo, nosotros somos de una escuela teológica donde creemos que las 7 iglesias del Asia también representan a la historia de la iglesia en el tiempo, correlativamente hasta los días de hoy. O sea que las 7 iglesias, cada una ocupa un tiempo en la línea de tiempo, desde que Cristo vino, murió, resucitó y ascendió hasta los días de hoy. Han pasado aproximadamente 2000 años. Ahí ha habido un periodo que cada periodo lo ocupa una iglesia específica. Y la iglesia de Éfeso fue la iglesia a la que el Señor le reconoció que aborrecía las obras de los nicolaitas. Y le dice al Señor: las cuales yo también aborrezco. O sea, Dios está con el mismo sentir que tenía la iglesia de aquel tiempo. No queremos saber nada de las obras que practican esta gente, porque yo las aborrezco. Más sin embargo, luego está la iglesia de Pérgamo, entre medio de la iglesia de Éfeso y Pérgamo estuvo la iglesia de Esmirna, pero la de Pérgamo el Señor la llama al orden y le dice: pero tú tienes ahí a gente que retiene, que tienen la mentalidad de la doctrina de los nicolaitas. Entonces, yo he titulado este mensaje: Gobierno en la Iglesia Apostólica Primitiva, las obras y las doctrinas de los nicolaitas. Según el griego, la palabra nicolaitas es un compuesto de nikos y laos. Ustedes saben que todo el Nuevo Testamento ha sido escrito en griego. El Antiguo fue escrito en hebreo y arameo. Pues la palabra nico significa en el griego el que sale vencedor o conquistador de un concurso o unas elecciones. Y laos significa pueblo y gente. Por lo tanto, la palabra nicolaitas o nicolaísmo son aquellos seguidores del vencedor elegido por el pueblo. ¿Por qué yo comparto esto? Porque el gobierno que tiene que haber en la iglesia no puede estar derivado de ese orden. Esto no es las elecciones municipales, ni regionales, ni políticas, donde se presenta un candidato a la presidencia y expone sus ideas y el pueblo le vota, y el que tiene más votos es el que ocupa el lugar de la presidencia. El gobierno en la casa de Dios no va así, es muy diferente. Entonces los nicolaitas, o la doctrina de los nicolaitas, fue la que empezó a introducir eso en la iglesia. La iglesia apostólica primitiva se conducía en un gobierno, se le llama horizontal o de asamblea, donde cada hermano, miembro de la iglesia, en este caso los varones, tenían voz y votos, y cuando la congregación se reunía, el presidente o el que presidía con liberalidad le daba la parte a
cada hermano que quería exponer algo que Dios le hubiera dado, porque si alguno tiene salmo, dice Corintios, si alguno tiene profecía, si alguno tiene cánticos, dice, hágase todo decentemente y en orden. Y así es edificada la iglesia o el cuerpo de Cristo. Ese es el orden de Dios. Evidentemente tiene que haber un orden, pero ese es el orden de Dios. Entonces, la iglesia de Éfeso recibe un reconocimiento de parte del Señor porque esta iglesia aborrecía eso. Cuando nosotros tenemos noción de lo que es un cuerpo, ¿vale? Sabemos que cada miembro dentro del cuerpo tiene vida por la dirección a la cabeza. Y que los miembros del cuerpo cuando actúan todos en favor del cuerpo. Pues ese es el diseño que Dios ha establecido en su iglesia. Que cada miembro tiene algo de parte de Dios, pero para bendecir al mismo cuerpo. De hecho, cuando nosotros estudiamos el cuerpo humano, nos damos cuenta, bueno, no es que nosotros lo estudiemos, porque sé que alguien médico sí, pero sabemos por los estudios que el cuerpo tiene autonomía propia, dada por Dios, donde cuando hay una emergencia, hay una enfermedad, hay algo, el mismo cuerpo tiene una defensa. Y los miembros muchas veces hacen la función de otro que no puede hacerla, para que el cuerpo siga hacia adelante, porque es un organismo vivo. Mas sin embargo, lo que yo quiero compartiros o daros a entender, que esa es la sustancia, eso es lo que Dios ha creado. Dios ha creado un cuerpo de creyentes y nos pone como modelo el cuerpo humano. Y ese cuerpo de creyentes tiene una cabeza y se llama Jesucristo. El enemigo, que el Señor lo reprenda, desde el principio empezó a distorsionar la verdad hasta que ese gobierno que tiene y debe de tener Jesucristo en su cuerpo de creyente por su espíritu, ese gobierno se ha acabado, porque han entrado a tomar dominio de ese gobierno los hombres. Entonces en Apocalipsis 2:15 el Señor reprende y censura a la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo es la iglesia tercera en el tiempo. Estamos hablando del año aproximadamente, oye esto, 350 de nuestra era. Tipificando la iglesia de Pérgamo, que es la iglesia que se casó o se hizo matrimonio o se unió en yugo desigual al Estado. Es la iglesia que se unió al Estado que había en aquel tiempo. Y el Estado, el gobierno que había a nivel mundial, el Imperio Romano. ¿De acuerdo? Muchos dicen, el católico tradicional, que no tiene mucho conocimiento de la historia de muchos, dice, la iglesia católica está desde el principio. No, la iglesia católica apareció aproximadamente en el año 350 de nuestra era. La que está desde el principio es la iglesia apostólica, que es la que dejó Cristo, con 12 apóstoles, y con sede primordial y prioritariamente en Jerusalén, que es donde nació y donde empezó todo. En el año 350, el emperador de aquel tiempo de lo que es el Imperio Romano, en este caso Constantino, fue el que se hizo cristiano. Y en su devoción a Cristo y al cristianismo, entonces le dio la libertad a los cristianos para que ejercieran su culto libre, porque la iglesia hasta ese entonces tenía que ejercer la congregación, la asamblea y la vida cristiana escondidos, porque el imperio perseguía a los cristianos. Mas sin embargo, este hombre instituyó la libertad para los cristianos. Oye esto, no fue de la noche a la mañana, hubo un proceso. Antes de que hubiera un solo, digamos, hombre que gobernara todo y se constituyera como la cabeza, primero hubo como 4 sedes. Estaba el obispo de Constantinopla, el obispo de Alejandría, el obispo de Cartago y el obispo de Roma. Y ahí hubo unas competencias donde al final eso, en un concilio, se disolvió todo y se instituyó, donde todo iría a parar a la sede romana. O sea, fue el obispo de Roma el que ganó aquellas elecciones o aquel debate
y ya se instituyó allí. Y cuando se instituyó allí, se le pasó a llamar Iglesia Católica, que significa universal, Apostólica, que significa que viene de la doctrina de los apóstoles y de sus orígenes, pero se le puso también que Romana. Como muchas veces cuando yo, entre comillas, debato, discuto, expongo las escrituras o intento de exponer el evangelio con gente que se denomina católico, que yo lo respeto y lo veo muy bien, cuando le menciono que tenemos que ver nosotros con Roma y con un título que tenemos que llevar de ser romano, ahí ya no me saben contestar, porque el cristiano no tiene nada que ver con Roma. El cristiano es el que nace y se hace ¿dónde? En Cristo. Se acabó. Entonces esta iglesia tercera en el tiempo, la iglesia de Pérgamo, se unió al Estado, y este hombre dio libertad para que los cristianos celebraran su culto. Es más, impuso e instituyó que todo el mundo tenía que ser cristiano. Y como todo el mundo no tiene en el corazón ser cristiano, porque para ser cristiano tiene que ser por el Espíritu, donde tiene que haber una convicción de pecado. Oye esto, tiene que haber un arrepentimiento y tiene que haber una fe en el sacrificio de Cristo. Pues ahí la gente entró con sus dioses y con sus cosas y empezaron a cambiar el nombre de los dioses. Los dioses paganos le pusieron San Pepito y San Fulanito. Por eso que tú ves en el calendario gregoriano que todo el mundo tiene un día, porque le han puesto San delante. Pero es todo cambiándole de pijama al mismo sistema. ¿Qué pasa con todo esto? Esto no es nuevo, o sea, esto no pasó en el año 350 literalmente así, eso pasó en la historia de nuestra iglesia. Si nosotros miramos un momentito, que no vamos a ir en 1 de Samuel capítulo 8, ya el pueblo de Dios, cuando era un Israel, no era la iglesia, vinieron en busca de aquel hombre que estaba gobernando el pueblo llamado Samuel y le dijeron: Samuel, tus hijos no han seguido tu camino y tú estás viejo, y en vez de decirle búscate un hombre en medio del pueblo, vete ahora a Dios, alguien que tenga el mismo corte tuyo o que tenga la sabiduría elegido por Dios y dánoslo, le dijeron: no, Samuel, queremos un rey como las demás naciones le dieron. Queremos a alguien que nos lidere, pero como el mundo. Y Samuel se puso triste y se fue a orar. Y en la intimidad Dios le dijo: ¿por qué estás triste y por qué lloras? No te han desechado a ti, me han desechado a mí, que no me quieren por rey sobre ellos. Porque el hombre le gusta el liderazgo, pero no el de Dios. Le gusta el de los hombres. Y el debate. PP, PSOE, ¿no? Pero eso es de los hombres, eso no es de Dios. Pero ya en los tiempos de Israel ya pasó eso en el pueblo de Dios. Es más, la monarquía inicialmente no estaba en el corazón de Dios, y Dios se buscó un rey. Pero Dios, cuando le responde a Samuel, dice: mira, me han desechado a mí, no a ti, pero bueno, yo quiero un rey, sí, le vamos a dar un rey, pero diles esto de mi parte. Un rey va a reclamar a sus hijas, va a reclamar a sus hijos, se los va a llevar a la guerra, va a reclamar sus viñedos, va a reclamar sus herencias, le va a reclamar sus casas, le va a reclamar todo, le va a reclamar impuestos, porque quieren un rey. Sí, eso es un rey. A los reyes hay que sostenerlo y a toda su dinastía que viene detrás. Y se empiezan a quedar con todo. ¿Quieren un rey? Sí, ahí tienen un rey. Y le dio un rey conforme al corazón de ellos, le dio Saúl. Y desde entonces Israel quedó instituido gubernamentalmente con 3 fases. Estaban los profetas, los sacerdotes y ahora los reyes. Entró la monarquía. Y entonces tenemos que desde la inauguración del catolicismo se estableció también un gobierno nicolaita dentro de la iglesia, que es un gobierno vertical y piramidal, mientras que el gobierno de asamblea que Dios estableció desde el principio es horizontal. Aquí no puede haber nadie mayor que nadie. Lo que pasa es que se nos hace difícil a nosotros por el Espíritu entender que nuestra cabeza es Cristo. Y preferimos que un hombre visible, que yo lo veo, que yo lo toco, que yo trato con él, me dirija. Pero tú no puedes coger un cuerpo que tiene vida en sí mismo, que está capacitado para hacer un montón de cosas, y meterlo ahora dentro de estos robots que han sacado como para los paralíticos cerebrales. He visto que esos robots se mueven por ellos, y ahora el cuerpo, mira, el cuerpo es así solo. Y se va moviendo a sí mismo porque lo manejan máquinas de afuera. Son gente que tiene parálisis cerebral.
Pero yo pregunto, la iglesia no tiene parálisis cerebral porque la cabeza de la iglesia se llama Jesucristo. Mas sin embargo la iglesia la están dirigiendo hombres artificialmente. Y eso fue lo que se metió en un sistema de nicolaísmo. Y esta gente, ¿qué pasa? Establecen una pirámide. Y desde entonces, que no existía, entró en el gobierno de la iglesia lo que conocemos como los clérigos. Entró el sistema clerical y entró también el sistema laico. Los sacerdotes, con toda su jerarquía, eran los clérigos, y el pueblo llano y simple eran los laicos. Y entonces, pues, eso mismo vemos en política. En política tú ves reyes, ves nobles, ves burgueses y después ves el pueblo llano. Ustedes sabéis que en política está establecido que el político de turno que ha sido elegido por el pueblo está para servir al pueblo. Ustedes saben eso, ¿verdad? Eso dice los cánones de la política. Mas sin embargo la gente sabe que eso no es así. Ese que está allá arriba, ese no le está sirviendo al pueblo. El pueblo le está sirviendo a él. Y él vive como un rey y como un marqués. Y el pueblo trabajando, sudando y buscándose la vida para mantener al rey con vida de rey y de marqués. Pero si en política eso pasa, podemos decir que eso le pertenece al mundo y hay una distorsión. El problema, ¿sabe cuál es, hermano? Que eso se ha metido a la iglesia y la iglesia se ha acostumbrado a ese sistema. Lo ha absorbido y lo tiene como algo de parte de Dios. Dios nunca diseñó eso. Palabras de Cristo. Y oye esto ahora. El que quiera ser mayor entre vosotros, hágase el menor. Y la noche en la que Cristo fue entregado, dice la Biblia que cogió una toalla y cogió un lebrillo y le lavó los pies a todos los discípulos y los apóstoles. Y les dijo: ustedes me llamáis Señor y Cristo y decís bien porque lo soy. Pues si yo, dijo, siendo el Señor y Cristo, he hecho esto con ustedes, hacéroslo también ustedes los unos con los otros. Porque ustedes veis que en el mundo, dijo, las naciones, los gobernantes se enseñorean de ellas. Dice, no será así entre vosotros, le dijo. No puede ser así. Te voy a decir una cosa. Cuando tú veas un sistema gubernamental en un movimiento religioso eclesiástico que se dirige de esa forma, eso va en contra de la voluntad de Dios y Dios no está en eso. Llámese quien se llame, póngase como se ponga. Esta es la verdad. Y el Espíritu Santo la ha dejado impresa, imprimida para que nosotros conozcamos la verdad. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Aquí no estamos para servirle a ninguna institución, llámese como se llame. El modelo piramidal y el modelo de asamblea. El piramidal, el líder vive del título y del cargo. Ya tengo un cargo dado, tengo un título, ¿y qué hago? Vivo de eso. Y nada más que tengo que decir: yo soy el pastor, cuidadito, a ver quién menea la ceja. Y todo el mundo más, como decía mi madre, más callado que en misa, nunca mejor dicho. Y se empieza a infundir un temor y un miedo a qué. Y así viene eso camuflado. Mientras que los líderes en la iglesia, que tiene que ver con un sistema de lo que es asamblea, los líderes viven por la vocación que Cristo le ha dado y viven por la carga que tienen hacia la obra de Dios y hacia los hermanos, que es muy diferente. Porque Dios no da cargos, Dios da carga. Y te dice: mira, ahí lleva a este, mira cómo va este. Y tú te conmueves, te compadeces, sientes vocación y empiezas a ayudarlo. Esa es la fe que obra por el amor. Y Dios te pone carga. No te da un cargo. Esa es la diferencia. El que tiene cargo se pone el traje de chaqueta y la corbata y ya se cree que está todo hecho.
Y llega aquí, empieza a embrujar la congregación y dice, en el nombre del Señor, el mismito me ha dicho que me dé 50 euros a todo el mundo los que esté aquí. Y ya está todo el mundo diciendo, será de Dios, no, pero yo lo voy a dar, no voy a hacer que sea de Dios y yo no lo dé y me caiga la maldición a mí. Y empezamos a embrujar a todo el mundo aquí. Yo de esto sé algo, no mucho, pero algo que he aprendido en el camino. Y de esto ya estamos ya hasta la coronilla. Entonces por ahí no van los tiros. El sistema piramidal, las ovejas, en el sistema piramidal, la oveja da la vida por el líder. No hay incongruencia, pero es la verdad. Pero en el sistema de asamblea, los líderes dan la cara y la vida por los hermanos, siendo ejemplo de Cristo. Cuando Jesús se fue, dijo, os dejo un mandamiento nuevo. Bueno, pero no es nuevo, es el mandamiento del principio. Amarás a Dios sobre todas las cosas, dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso estaba establecido en la Torá, ¿sí o no? Ahora dice, pero venga, sí, os dejo un mandamiento nuevo, dice Primera de Juan. Amarás a tu prójimo como Cristo te amó a ti, dice. Como Cristo te amó a ti. Entonces ahora que los líderes del sistema piramidal vengan y se pongan a la altura de ese estándar, a la altura de Cristo. Está claro que yo no soy católico ya, un día lo fui. Pero el Papa de Roma ostenta 3 títulos, y te lo voy a decir. Le llaman el Santo Padre, ¿estoy correcto? Ahora vamos a meter... Después vamos por los protestantes. Ahora voy. El Santo Padre y Jesucristo dijo, no llaméis a nadie Padre en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre y está en los cielos. El Sumo Pontífice, que ese título se heredó de los Césares romanos. Y el Sumo Pontífice, nuestro Sumo Pontífice y nuestro Sumo Sacerdote se llama Jesucristo. Dice la Biblia, y nadie toma para sí esa honra, Hebreos 5:4, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Dice, así también fue llamado Cristo, que no se llamó a sí mismo, sino que esperó que el Padre lo llamara y le dijo, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y tercer título, Vicarius de Cristo en la tierra. Bueno, vicario, yo el latín no lo domino mucho, pero ustedes lo habían entendido. El sustituto de Cristo en la tierra. Jesucristo dijo, yo me voy, y además os conviene que yo me vaya, pero yo os enviaré al Consolador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que sabe tratar con el mundo, porque cuando el Espíritu Santo ha venido y ya está en el mundo, masivamente después del día de Pentecostés, con la puerta abierta para entrar en la conciencia de todas las mentes que están por aquí, dice que Él convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra del Espíritu. ¿Tú sabes cómo tú conoces al Espíritu? Cuando ves su obra. El Espíritu invisible. Eso es con el mundo. Y a la iglesia, ¿qué le iba a hacer? Dice, a ustedes, a la iglesia, Él os guiará a toda la verdad, no a parte de la verdad. Porque parte de la verdad la tiene mucha gente, pero a toda la verdad solamente la tiene una persona, el Espíritu Santo. Dice, y os hará saber todas las cosas que han de venir. Conoce lo que va a pasar y conoce la profecía. Por eso el Espíritu Santo te revela a Cristo, porque Cristo es el espíritu de la profecía. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia revela a una sola y exclusiva persona. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Aquí no hay ningún hombre que tenga parte y suerte en ese molde. Nadie puede optar a esa posición. Cristo y solamente Cristo. En el sistema piramidal, la organización da voz y voto al líder supremo. Ustedes saben que en justicia un juez falla y dice algo, pero si se recurre al Supremo, la palabra del Supremo está por encima de la de cualquier juez, y un Supremo puede revocar una sentencia ya establecida, porque le llaman el Supremo. No hay otro más alto que él. En el sistema piramidal, cuando él o un pastor da la última palabra, se acabó todo debate, porque ha hablado el Supremo. No, señor. Aquí hay que filtrarlo todo por las escrituras, por la oración y por la voz de la asamblea. Mientras que en el sistema
de asamblea, el organismo le da vida a cada miembro y cada uno tiene voz y voto para edificarnos mutuamente. En el sistema piramidal, la obediencia y sometimiento sin cuestionar al líder supremo es lo que hay que hacer, atribuyendo una mezcla de divinidad y de maldición. ¿En cuántas iglesias se le dice a los hermanos, mírame, ten cuidado, no te vayas a meter con el ungido de Jehová, que está ungido, ¿no? Y como te metan contramano, te puede caer una maldición. Pero la Biblia revela que hay un solo y exclusivo ungido, se llama Jesucristo. Y que todo el pueblo hoy, en el nuevo pacto, tiene la unción de Cristo y participa de la unción de Cristo. Mas, sin embargo, en el sistema de lo que es asamblea, el respeto a una jerarquía de gobierno plural establecida por pastores, diáconos u obispos. Pero es plural. Y nosotros lo vamos a ver, si Dios lo permite, ahora. Los clérigos son los que tienen el privilegio en el sistema piramidal. El laicado o los laicos no tienen privilegio. Y ahí fue cuando nació o empezó la castración a todos los varones. Mira, el Espíritu Santo, cada vez que salva un alma con un pecador ahí que está perdido en sus delitos y pecados, en el momento que lo salva, oye esto, en el momento, al instante, lo justifica, lo regenera y lo santifica. Y mete en esa vida un llamamiento santo y supremo dado por Dios, donde ya hay ahí dones y talentos espirituales. Ahí en el minuto 1. Igual que cuando se concibe un bebé. Va toda la información en esas dos semillas que se juntan. Y cada persona que está aquí o en cualquier otro lugar del mundo que pertenece a la iglesia de Cristo, que ha sido salvo, todos tienen dones y talentos espirituales con los cuales nos debemos de edificar los unos a los otros. La Biblia dice, cada uno según el don que ha recibido, ministreselo a los otros. Cuando establecemos un sistema piramidal, ahí se castra. Ya se impide que los dones se desarrollen y que se expongan para que el cuerpo sea edificado por el Espíritu. Se acabó. Porque hay una casta que toma el control. Entonces en esta hora tenemos que revelarnos y llevar la escritura a su sitio. Decía un dominicano, escuchamos música, todos partimos radio. O comemos toda la olla o la volcamos. Pero claro, ese tipo de rebeldía no se quiere porque se constituyen personas que no están bien. Bueno, pues a ver cómo lo hacemos. La gente que tenía el Espíritu Santo, oye esto, se empezaron a desanimar y ya no le daban parte en ninguna iglesia. Mira, yo no sé si aquí los hermanos, creo que todos conocen al hermano Antonio Manuel. ¿Os acordáis de él? Ya hace como 2 años que partió con el Señor. Una persona muy allegada a mí, muy linda, muy preciosa en el Señor. Y yo desde que lo conocí sabía que ese hombre tenía mucho de parte de Dios. Muchísimo. ¿Cuál era su barrera? Que él era sordomudo. Pues más Dios le dio. Más Dios le dio. Y yo mantuve la comunión con él durante todo, desde que lo conocí, hace 30 años. En ninguna iglesia le dieron parte. Por su deficiencia. Y ya por último acabó con nosotros, porque ese fue desanimado, vivía al arar, ustedes lo sabéis. Y yo empecé a tratar con él, y ahí él empezó otra vez a venir a los cultos, vino a mi casa en un brete, ustedes son testigos de eso. Se vino cuando fuimos a la casa de Joel, se veía los sitios. Aquí incluso estaba con nosotros antes de fallecer, aquí mismo. Pero ¿qué ocurre? Ese es el testimonio vivo entre nosotros de una persona que tenía mucho de Dios y nunca se le dio parte. Él tenía unas revelaciones y unas cosas que me contaba muy impresionantes. Y no es porque él lo dijera, tú después tratabas con un hermano santo en el Señor. Digno, un hermano limpio, un hermano con revelación. Y nunca se le dio parte. Yo después quería darle parte y todo el tiempo, ven para acá, cuéntanos tu testimonio. Y él ya se retrajo de tal manera que ya no quería. Yo estaba empujándolo a la fuerza para que diera o nos diera lo que Dios le había dado a él. No quería. Y ya entró en un desánimo que él
Él siempre quiso ver en alguna iglesia la revelación del diseño apostólico que Dios le dio. Una persona celosa con el Espíritu Santo donde las haya, y nunca lo pudo ver en una iglesia. Yo espero que nosotros consigamos ver eso antes de que la iglesia salga para el cielo. Y en ese desánimo yo entiendo que Dios le dijo a Dios, llévame ya, porque yo no, ya no. Y así fue. Se fue con el Señor, hermano. Gente, y en el día de hoy hay mucha gente desanimada y apartada con dones, talentos y ministerios de parte de Dios. ¿Sabéis lo que está pasando ahora? Que el pastor y obispo de nuestras almas, el buen pastor, él mismo está yendo otra vez a buscar a esas ovejas. Porque él fue el que las ganó en el Calvario. Él fue el que las limpió con su sangre. Él fue el que le dio los dones. Y él es consciente del daño que se le ha hecho a su pueblo. Y el dolor mío, hablando en los días de hoy, es que cuando vino la reforma, en el 1516, la famosa llamada reforma con el señor Martín Lutero, que yo precisamente no tengo nada en contra de este hombre porque ha traído una bendición a lo que es el pueblo de Dios, pero la reforma fue muy limitada. Y aunque sí se sacó a la luz la doctrina de la justificación y el pueblo empezó a conocer la sustancia de las escrituras, y tuvo que Roma que reconocer esa división. Eso es una división buena, porque hay divisiones que son malas, pero esta fue buena. ¿Por qué? Porque Dios sacó otra vez a la luz esa doctrina sana y pura de la justificación, donde el hombre es salvo por medio de la gracia de Dios, y que Cristo ha dejado pagado todos nuestros pecados y somos libres de toda condena judicial por los méritos de Cristo. Eso lo tuvo que decir un monje agustino, atormentado en un convento porque no podía agradar a Dios en su esfuerzo por las doctrinas de sus líderes, y estudiando la Biblia en el griego descubrió en romano que el hombre es salvo por la fe sola en Jesucristo. Y como decía nuestro hermano hoy, que Dios lo salvó en la soledad, lo mismo le pasó a este hombre en un convento, y vino el mismo Espíritu de Dios y se llevó esa carga y esa condenación y sintió la liberación de su pecado, porque en ese momento el Espíritu la puso en el cuerpo de Jesucristo. Esa es la salvación, y eso es lo que nosotros predicamos día y noche, y queremos que esto corra a toda vida, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero esto que estamos hablando nosotros hoy en cuanto a la jerarquía, esto no fue arreglado en el tiempo de la Reforma, sino que las iglesias evangélicas protestantes siguieron con este sistema y este diseño de gobierno. Y dijeron, bueno, si allí el obispo y el papa es el que tiene autoridad, aquí será el pastor, ¿no? Sí, pues entonces vámonos. Y siguieron la misma línea, creyéndose que esto es un vente tú. Igual que el que dice, bueno, si los levitas en el Antiguo Testamento eran los que pedían el diezmo, ahora el diezmo lo piden los pastores, y ellos cogen esa autoridad y empiezan a... Y ya está, encajan la palabra como si esto fuera... Cógete ahí, a ver, esto tiene la misma macho y hembra, así, encalo y que salga sopa donde... No, esto así no va, esto es serio, y hay que tener temor de Dios. Entonces, como la reforma no solucionó eso, porque vino un gran avance y liberación resurgiendo con la doctrina de la justificación con Martín Lutero, pero en cuanto al formato de gobierno, el enemigo volvió a introducir la misma doctrina de los nicolaitas en el gobierno de las congregaciones protestantes evangélicas. Ya vamos a dejar allí a Roma y al Papa y a toda la banda. Ahora vamos a hablar aquí de lo nuestro. ¿Qué hacemos con la jerarquía eclesiástica evangélica protestante, o pentecostal, o bautista? ¿Qué pasa? ¿No le damos parte al Espíritu Santo? ¿No dejamos que el Espíritu Santo hable y se mueva? Claro que tenemos que dejarlo y anhelar ver aquel formato apostólico primitivo donde la iglesia era edificada por el Espíritu. Eso fue lo que Dios honró, un sistema de vida donde el mayor, oye esto, dejó ejemplo de que se hizo el menor. Y los que le siguieron el mismo patrón. Pero con el tiempo eso se ha cortado. La cadena de transmisión de fe se ha cortado. El enemigo ha tenido la habilidad de coger los cables exactos y decir tac, fuera.
Y aunque está todo el tema, pero no corre la fe se ha dañado. La fe se ha enfermado y hay que coger esa fe, filtrarla otra vez por la cruz para que se sane. Para que se sane. La palabra singular griega que aparece en Efesios 4:11, donde dice: y él mismo, Cristo, instituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros profetas y a otros pastores y maestros. La palabra griega que aparece es poimen, que se ha traducido al castellano nuestro como pastor. Y la palabra griega que aparece en 1 de Timoteo 3:1, donde dice: si alguno anhela obispado, buena cosa desea, no es poimen, es episcopos, un episcopo o un obispo. Pues en las traducciones las dos los han puesto en singular como el pastor, y eso nunca fue instituido así en la iglesia apostólica primitiva ni por el apóstol Pablo. Entonces, o bien sí que es lo que significa poimen, donde dice: a unos puso apóstoles, profetas, donde aparece pastores y maestros. Mira lo que significa poimen. Es un don ministerial dado por Dios a hermanos y a hermanas. Como aparece en Romanos 16:1, que había una iglesia donde la diaconisa era la hermana Febe. Es irrevocable, es un don que es para siempre, pero es de un perfil bajo, no es un cargo público, sino que es una carga que Dios pone en el corazón de estos hermanos, en la congregación, donde anónimamente estas personas ayudan a los miembros y buscan edificarla como si se edificaran a sí mismos. Hay un hermano que dice que el pastor tiene colea de oveja. Puede ser el pastorado genuino, el que conoce el estado y la condición de las ovejas. Eso es un don ministerial de perfil bajo dado a toda la congregación. No todos lo tienen, pero el que lo tiene libertad por el Espíritu para ejercer. Por eso es que tú tienes un hermano que te llama, que se interesa por ti, que ora por ti, que está a lo mejor pendiente de tus necesidades, a lo mejor económicas, de tu salud, y está ahí todo el tiempo encima y te trata con respeto y te trata con amor y te cuida. Ese es el pastorado poimen que dejó Cristo instituido en la iglesia. Ese es. El episcopado, eso es un cargo y eso lleva a otro orden, pero todo se ha traducido con el mismo término: un pastor. No es el que tiene el que tiene el llamado a un pastor, sí, es ese, el que se refriega con las ovejas y está ahí, y a lo mejor nunca ni siquiera aparece por un altar, pero está pastoreando al pueblo. ¿Cómo puede ser eso? Así Cristo lo estableció. Gente que su rostro nunca es visto, pero es conocido por toda la congregación. ¿Qué diferencia lo que está establecido en los días de hoy? Tenemos el título de un pastor, donde el rostro de esa persona es súper conocido por toda la congregación, pero no sabe nada de los problemas que tienen los hermanos. Y cuando hay que hablar con la persona para ponerle un problema, tiene que coger cita. Tú sabes, ¿no? Como cuando hoy vaya al paro y te da la cita para 2030. Que cuando ya te toca la cita ya se ha pasado el problema, ya se ha solucionado y ya... O si estaba enfermo, a lo mejor está muerto. También pasa en los días de hoy en el sistema. Entonces es una capacidad por el Espíritu y está exento de autoridad. Para un pastorado de bajo perfil, donde la persona huele a oveja y se mueve en la fe que obra por el amor hacia los hermanos, para que no se enfríen, y busca siempre el bienestar común y de todo el pueblo. Y no todos tienen este don. Eso es un pastorado. Eso es un pastorado por el Espíritu. Ahora están los episcopos o episcopes, ¿vale? Que son gente que ostenta un cargo. Esta gente sí que está cualificado para mantener unas disciplinas y unas cosas, pero ese cargo no es literalmente dado por Dios, sino que es gente que tiene unos requisitos
Voy un momentito a primera de Timoteo capítulo 3 y versículo del 1 al 7 para que ustedes lo veáis. Ese cargo no es eterno como el don, sino que es un cargo que se ostenta temporalmente en lo que el requisito está vigente, y si no, tiene que cesarse la persona porque es un ancianato. ¿Vale? Primera de Timoteo. Muchas veces nosotros cuando estamos en soledad y hablamos acerca de las cosas del Señor, de la doctrina y de nuestra congregación, hablamos y decimos, hermano, estos requisitos aquí nadie los tiene. Es difícil llegar al nivel de estos requisitos. Dice ahí, primera de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 7, dice, si alguno anhela obispado, ser un episcopos, dice, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Número 1, que sea marido de una sola mujer, que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y también es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Si eso se lleva a cabo, son muy pocos los que pueden optar a eso. Pero si nadie opta a eso, pues nos mantenemos en un sistema de asamblea, dándonos el honor y el respeto debido los unos a los otros. La Biblia dice, considerándonos los unos a los otros como mayores en honor a mí mismo. Porque quien cualifica para eso, Dios lo sabrá. Y Dios lo tendrá ya en el camino o ya está aquí. Dios sabe. Pero eso no es para toda la vida. Y vemos que gente usa de estos títulos sin ni siquiera estar al cargo o a la altura de todos estos requisitos, y cuando entran al poder, ¿saben qué es lo que hacen? Se perpetúan. Se perpetúan en el poder. Toman el control de las instituciones para nunca jamás salir del poder. Y eso es un problema, hermano. Dice el apóstol Pablo, el tiempo de mi partida ya está cerca, dice, y el Señor me ha mostrado que cuando yo salga vendrán lobos rapaces que entrarán encubiertamente y no perdonarán al rebaño. Yo no sé si tú asimilas esto hoy de corazón, pero a los hermanos que no quieren saber nada de responsabilidad, yo les digo que tu responsabilidad, si Cristo te ha hecho salvo, tu responsabilidad es con el Señor. Y te debes a una responsabilidad con Él. Y si Dios te llama a preocuparte por los hermanos, tienes que hacerlo. Yo no puedo dejarle el trabajo al que está allí enfrente, porque entonces vamos a hacer una organización y no un organismo. Cuando cada hermano coge su responsabilidad delante de Dios, esto es un cuerpo vivo, un organismo que se mueve porque tiene vida en sí mismo. Pero cuando no nos dan a conocer estas cosas, ni queremos saber de esto, entonces nos convertimos en una organización. Y las organizaciones todas tienen su cabeza, después tienen los que están alrededor de la cabeza. En Roma están los obispos, los cardenales y toda esa jerarquía, y en la iglesia protestante pues está el pastor y el círculo de confianza del pastor, que viene a ser lo mismo, pero no se trata de eso. Ahora nos acostumbramos a que los hombres nos gobiernen así y yo no me meto en nada. No, tenemos que meternos en esto, porque queremos ver la gloria que se movió en la iglesia apostólica primitiva. Y queremos que Dios nos traiga un formato donde aquí el nicolaísmo no tenga ni parte ni suerte. Es más, tenemos que aprender a aborrecer las obras de los nicolaitas. Yo he estado sentado con nicolaitas a mi lado, sin saber ni que era un nicolaita, sin conocer la doctrina. Y en mí algo aborrecía las cosas que muchas veces se decían o se expresaban. Como hay que mantener un día de culto a la semana más, aunque sea para lo que sea, porque un día de culto a la semana más es una ofrenda que entra, que cuando tú la multiplicas por 4 meses hay una entrada. Esas son las obras de los nicolaitas, que piensan con la carne.
y lo único que buscan son sus beneficios personales. Yo aborrezco eso. Si entra ofrenda, que entre, y si no, que no entre, porque el justo por la fe vivirá. Y si tenemos para templo, lo invertimos en el templo, y si no, nos venimos aquí. Y si hace frío te pone el chaquetón, y si hace calor te pone el sol, como estamos haciendo. ¿Qué problema es el que hay? La iglesia es un cuerpo vivo, hermano. Y si nos metemos en un salón, la iglesia está metida en un salón, pero eso no es la iglesia, somos nosotros. Y si la iglesia se va al campo, la iglesia está en el campo. Y si la iglesia se va al cielo, es que vino el arrebatamiento y la iglesia se fue. Y aquí se va a quedar las organizaciones, con sus líderes, con sus membresías y con todas sus historias. Por darle parte a lo que no le teníamos que dar parte. Así que yo, con todo el amor de mi corazón, os voy a leer unos versos bíblicos antes de entregar este mensaje. Jeremías 3:15, dice la palabra de Dios. Este es Dios hablándole al pueblo de Israel. Perdón, Jeremías 12:10. Dice: muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y en soledad mi heredad preciosa. Es que el que no edifica, ¿sabe qué es lo que hace? Destruye. Jesucristo dijo: el que conmigo no recoge, desparrama. Hemos empezado leyendo Juan 10, ¿no? El culto, ¿no? Que muchos dicen: el ladrón, el malo, el enemigo, Satanás, vino para matar, robar, destruir. No, hermano, no te equivoques. Métete en la escritura y estudiala en su texto y su contexto. Ahí está hablando de un ladrón. Y que viene para matar, robar, destruir, pero no está hablando del diablo. Está hablando de los hombres que no entran por la puerta, que son salteadores y ladrones. Que se nos han colado como si hubieran entrado en patera. Y no han seguido el camino trazado por el Espíritu. No han entrado por la puerta. Si hubieran entrado por la puerta, el portero, que siempre simbolizó la ley, le hubiera abierto la puerta. La ley no le abre la puerta a nadie que no venga confesando a Jesucristo como el Señor y Salvador de su alma, después de haber sido convencido de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando la ley le abre la puerta a alguien que viene en esa condición, entonces le muestra el fin de la ley, que dice que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, dice la palabra. Y el que entra en ese orden, entonces sí ha entrado por la puerta. Y el primero que entró por la puerta y le abrió la puerta al portero se llama Jesucristo. Primero, porque la puerta no la podía abrir nadie. Estaba cerrada. Dice el Salmo: oh puertas eternas, alzad vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. Imagínate allá arriba, como diciendo el Rey de Gloria, pero si aquí está cerrado esto para los hombres. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, que se ha hecho hombre y se ha levantado entre los muertos. Ese es el Rey de Gloria. Y las puertas eternas que estaban ya predestinadas a no abrir nunca más ese espacio de Edén para el hombre, se tuvieron que abrir y reconocer que el Rey de Gloria, llamado Jesucristo, ha vencido y ha ido a pagar la condenación de nuestras almas y nos ha hecho libres de toda condena. Ese es el buen pastor. Pero todos los que, por eso cuando él se para, claro, lo ven como arrogante. Dice: todos los que vinieron antes de mí y después de mí, ninguno era. Todos son salteadores y ladrones, dice. Claro. Yo he andado con gente que me ha dicho: sé pastor de esa iglesia, ¿cuánto se puede cobrarme? ¿Tú sabes lo que uno siente cuando tú escuchas un comentario de eso? O si lo hacemos bien, yo me puedo quedar muchos años como pastor de esta iglesia. Me descomponía por dentro esos comentarios. ¿Por qué? Porque hay intereses carnales y malos y diabólicos. Esto no es una empresa, hermano, ni esto es una fuente de ganancia, ni se hace mercadería con las almas.
tengamos cuidado y temor de Dios. Yo no quiero que Dios me pida a mí un día cuenta por nadie, porque no le puedo dar nada en ese orden. Si me tengo que equivocar, que me equivoque en mi casa con lo mío, pero por lo de Dios uno tiene que ser hallado fiel. Jeremías 3:15 dice: os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Al final, ¿de dónde aparecen los líderes que van a gobernar el pueblo y lo van a llevar a la tierra de libertad? Lo que nadie espera, lo que nadie piensa, que ahí está Dios. El que nadie apostaba por eso dice: a lo vil y a lo menospreciado cogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los entendidos y a los sabios. Gente que ve el estado del pueblo y le duele en su corazón muchas veces la condición en la que la iglesia está. Pero gente que ve el estado de la iglesia no se duele en su corazón, mientras que la talega y la taquilla siga funcionando. Nosotros tenemos que aborrecer todo eso. Tenemos que estar libre, pero libre, literalmente libre de todo interés y deseo carnal personal. Mira cómo lo llama Pablo. Filipenses 3:2. Le dice Pablo a la iglesia de Filipo: guardaos de los perros. Dice: guardaos de los malos obreros, los que mutilan el cuerpo. No se puede establecer norma donde un hermano o una hermana que ha aceptado a Cristo, si ha sido de corazón o no, solo Dios lo sabe, y mutilar porque no entra dentro del reglamento de la iglesia. No se puede establecer un reglamento en la iglesia o en la institución o la congregación, porque eso ya es nicolaísmo, donde la normativa sea esta y esta para ser miembro. No. La última iglesia donde yo estuve reconocido, pero la última en la que estuve antes de empezar esto, se me dijo: da unos estudios bíblicos sobre el diezmo. Y yo digo: yo voy a dar un estudio bíblico del diezmo. Pero tiene que decir que el miembro es una condición para ser miembro. Digo: no, yo voy a decir lo que la Biblia dice acerca del diezmo. Y si hay que decir que es una condición para ser miembro, diré que es una condición para ser miembro de esta iglesia como algo excepcional y aparte de la palabra de Dios. Me dijeron: no, tú no puedes decir eso. Digo: pues entonces yo no voy a decir nada. Ni eso ni nada, porque la palabra de Dios no se negocia ni se vende. Hasta el día de hoy. Porque cuando tú compras la verdad y no estás dispuesto a venderla a ningún precio, dice el diablo: estas personas no interesan aquí en este gobierno nicolaita. Esta es doctrina antigua, como le dicen por ahí, la sana doctrina, las sendas antiguas. Claro, eso no interesa. Interesa a alguien que ministre nuestros fines y nuestros intereses, pero que lo adorne y le meta la palabra de Dios. ¿Entendemos? Le dijo Jesucristo al pueblo: mira lo que pasaba en Israel. Esto no va dentro del tema, pero te lo voy a decir. Hay un mandamiento que Dios lo honra sobre todos los mandamientos porque es sagrado. Y dice esto: honrarás a tu padre y a tu madre, para que tus días te sean alargados sobre la tierra que Jehová Dios te da. Y en Israel, todo servicio que hacía un judío a la comunidad, que fuera, digamos entre comillas, una obra de caridad o algo bueno, ellos le decían: esto es corbán. Oye esto. Y cuando ellos hacían un servicio por otro lado, que ya tenía corbán, venía el judío y quería que se lo convaliden, haciendo una equivalencia de que ya había hecho una buena obra y que no estaba obligado a honrar a su padre y a su madre. Viene Cristo y dice: ustedes habían invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición de corbán. ¿Qué pasa? Que ha hecho 4 cosas por allí y ya no quiere honrar ahora al abuelito o a la abuelita o a la vieja. Ahora ya no. Porque tú
tú has hecho algo por allí y te la han reconocido. Eso no es así. Estamos invalidando la palabra por la tradición. Se ha metido mucha tradición en la iglesia y estamos invalidando la palabra de Dios. Yo no puedo decirle aquí a ninguno de ustedes que ha aceptado a Jesucristo de corazón que ustedes no pertenecen al cuerpo de Cristo porque usted no se circuncida, porque usted no trae los diezmos o por lo que usted quiera. Yo no tengo autoridad ni me atreveré nunca. Y te voy a dar un consejo, tampoco lo hagas tú. Deja que ese juicio, si hay un juicio de por medio, deja que eso lo haga Dios. Segunda de Pedro capítulo 2, y con esto acabamos. Este es el perfil nicolaita al cual el apóstol Pedro señala. Segunda de Pedro capítulo 2, versículos del 1 al 3. Falsos maestros introducidos encubiertamente dentro de la iglesia. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1. ¿Está ahí allí? Dice, este es Pedro, identificando el sistema nicolaita en la iglesia. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como lo habrá entre vosotros, y falsos ¿qué? Maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo, que dice, destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, y por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Cuántas veces no se ha blasfemado el camino de la verdad, la iglesia de Jesucristo, por el mal testimonio de los líderes y toda esta locura y esta disolución que se ha metido? ¿Cuántas veces no ha sido así? Porque dice que tenemos una gran nube de testigos que nos está mirando. Mira lo que dice en el versículo 3. Y por avaricia, dice. Oye, esto está escondido en lo profundo del corazón. Y el problema es que pueden estar los líderes. Por avaricia, dice, harán mercadería de vosotros. O sea que cogemos las almas y empezamos a traficar por avaricia. Y yo hago con la palabra de Dios lo que tenga que hacer con tal de tener un beneficio personal. Yo ya no veo almas que Cristo ha salvado. Yo veo fuente de ganancia, y esto es un mercado para mi beneficio. El apóstol Pedro lo dice en su segunda epístola antes de fallecer. Y dice, o de que el Señor se lo llevará. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Son personas que Dios va a condenar a su debido tiempo. Ahora mira lo que dice 1 de Pedro capítulo 5. Ya con esto acabamos. Ahí mismo, un poquito más para atrás, 1 de Pedro capítulo 5. Este es el carácter del líder dentro de una asamblea de gobierno horizontal, donde el mismo Pedro se pone por ahí metido y dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, dice. O sea que aquí si alguien no quiere obedecer, no se le puede forzar. Se le tiene que llamar a un orden porque no podemos estar en desorden. Pero no se puede hacer la fuerza. Y hay muchas formas de ejercer fuerza. Y no es física. Es en un chantaje emocional. Y una manipulación. Donde es que yo te engaño y yo empiezo a forzarte. Diciéndote que tú vas a perder la salvación. Diciéndote que Dios te va a caer encima. Diciéndote que Dios... Y como tú no estés claro las escrituras, empieza a apoderar de ti, en vez del amor gobernar tu vida, empieza el temor. Todo lo que tú hagas por temor, bajo el pacto de la gracia, todavía te tienes que quedar quieto hasta que Cristo te revele la fe que obra por el amor. Apacentada de la grey no por fuerza, cuidando de ella, dice, sino voluntariamente. ¿Tú de tu voluntad quieres venir al culto? Sí, gloria a Dios. ¿Tú de tu voluntad quieres participar en la ofrenda? Sí, gloria a Dios. ¿Voluntariamente tú quieres? Sí, gloria a Dios por tu voluntad, pero voluntariamente. Aquí no podemos, si Dios respeta el libre albedrío de cualquier perdido que haya en el mismo y él ahí, por ahí. Lo respeta y lo ve,
lo ve digno de salvarlo. ¿Cómo vamos nosotros a una persona que ya ha dado el paso de fe, que está en la congregación de creyentes en el cuerpo de Jesucristo, y vamos a empezar a manipular su voluntad, haciéndole creer que Dios ha dicho o que Dios es así cuando no lo es? Cuando Jesús empezó su ministerio en el judaísmo, porque allí lo empezó, y el judaísmo no es diseño de Dios, el judaísmo es una mala interpretación de la Torá de Moisés, le tuvo que empezar a decir: oíste que fue dicho, o sea, en otras palabras, usted había dicho que yo dije, pero voy a decir lo que yo dije. Yo dije esto y esto y esto. Y tuvo que empezar a retranquear la interpretación de la Torá y llevarla a su sitio. Porque yo no dije aquello, a ti te han dicho que yo dije. Aquí me tienen personas y te voy a decir lo que yo dije. Y cuando tú conoces al Señor, te das cuenta de que tú tenías una imagen distorsionada del Señor. Que cuidemos de la grey, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. No podemos enseñorearnos, porque esto no es de los hombres, esto es de Cristo. Así que yo invito a los hermanos, hoy vamos a tener la Santa Cena, vamos a invitar a que todos vengan a participar de los elementos, el vino, la sangre, el pan, la carne, el cuerpo de Cristo. Y yo invito a que tu fe, a través de los elementos, en esta mañana, tú la pongas en el sacrificio de Cristo. No hay más ofrenda por los pecados. Que tengamos que aprender a vivir de una sola ofrenda, aquí estamos en el proceso de santificación, pero no hay más nada que tú puedas hacer por salvarte. Ni vas a cambiar la vida de nadie, ni veas esto con ojos carnales, porque nada de eso viene del Espíritu. Yo insto y animo a tomar la cena con este conocimiento, y que este conocimiento sea el que trate con nuestras conciencias en esta mañana, y nos examinemos a nosotros mismos interiormente para que Dios levante un liderazgo apostólico en estos tiempos finales. Si tú mañana Dios te empieza a levantar, te empieza a llamar, empieza a desarrollar los dones en ti, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a exaltar y vas a crecer para arriba, o vas a crecer para abajo, donde cada vez se vea menos tu persona y se vea más a Cristo? Porque tú estás hoy ahí y tú dices: yo es que no tengo a lo mejor responsabilidad. No la tienes porque no estás escuchando al Espíritu. El Espíritu te da conocimiento y revelación. Pero detrás de cada conocimiento y detrás de cada revelación del Espíritu hay una responsabilidad. Y cuando tú obedeces a ese conocimiento y a esa revelación por el Espíritu, Dios te da crecimiento. Pero en ese crecimiento, que no es para arriba sino que es para abajo, a quien se ve a Cristo. Eso es lo que yo animo a cada hermano, a coger responsabilidad delante de Dios y a que cada uno haga su parte, porque somos un cuerpo, y el cuerpo tiene muchos miembros, y cada miembro tiene una función, pero todos para bendecir el mismo cuerpo. Y nosotros somos un cuerpo que Dios está formando en el último tiempo, y la mayoría ya tenemos unos kilómetros en esto y sabemos de esto que estamos hablando, y vamos a formar un cuerpo de creyentes, y vamos a formar un gobierno para ese cuerpo de creyentes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que venir al diseño apostólico primitivo, y que Dios nos revele, y que Dios nos diga, y que Dios nos dirija. Y si el Espíritu no está, nos paramos, no hacemos nada hasta que Él no nos dirija otra vez. No podemos interpretar, no podemos como se dice en teatro, ¿no? Una persona que se le olvida el guión, empieza a improvisar. La iglesia está llena de gente que está improvisando a cada momento. Aquí hay que conocer esto. Esto no va así. Yo invito a que cerremos nuestros ojos ahora. Vamos a tomar la cena. Que nadie se sienta aquí indigno de no tomarla, porque Cristo derramó su sangre por todos, y su cuerpo fue partido por todos. Si alguien no la toma, por motivo de conciencia.
Y aquí no estamos para manipular, porque vengo también de un sistema donde el día de la Santa Cena, el que no se levantaba, pues ya todo el mundo sabía de que estaba mal. No. O estamos todos mal o estamos todos bien. Pero aquí no quiero juicio de ningún tipo. Tú tienes que hacer eso con la revelación de discernir el cuerpo. Que tiene cosas pendientes, sí. Ve hoy, ya, cuando acabe el culto, y la soluciona. Con tu hermano, con tu hermana, con tu esposo, con tu esposa, con tus padres, con tus hijos, con tus amigos, con tus vecinos. Esas cuentas pendientes hay que solventarlas. No pasa nada porque tú tomes la cena antes. Esto es todo simbólico. Lo que importa es los motivos en tu conciencia que te están llevando a obrar. Aquí el orden de los factores no va a alterar el producto. Pero tú en tu corazón tienes que estar claro de lo que Cristo ha hecho por ti. Padre, te damos gracias en esta bendita mañana. Alabamos y glorificamos tu nombre, Dios mío. Gracias por cada hermano que ha llegado. Gracias por nuestros hijos que están aquí, algunos. Por la visita, por Giancarlo y por... Se me olvidó el nombre. Mireya. Y por otros que están también, Dios mío, en el camino tratando tú con ellos, Dios. Yo te ruego, Padre, que tú traigas una revelación especial en este tiempo, Señor. De verdad, Dios mío, mi corazón palpita y vive y anhela por ellos, Señor. Los que estamos cansados de religión y de religiosidad, queremos ver tu gloria y tu mano moverse, Señor. Como tú levantaste en aquella iglesia apostólica a los 7 diáconos, Señor. Y el primer mártir de la iglesia no fue ni siquiera un apóstol, fue Esteban, que era un diácono, Señor. Un hombre que tú llamaste a servirle a las mesas a las mujeres viudas de tu pueblo Israel y las que venían de los griegos, Señor. Gente sencilla y humilde que te amaba a ti sobre todas las cosas y que estaba llena del Espíritu, Señor. Transforma, Dios amado, tu pueblo en esta hora. Transforma nuestras vidas, Señor. Permite que participemos de los elementos con toda libertad, sin juicio ni prejuicio en nuestros corazones hacia nada y hacia nadie. Y si en algo te hemos faltado en esta mañana, pedimos perdón y que tu sangre, Dios mío, nos limpie de todo pecado, Señor. Limpie nuestras conciencias de obras muertas, Padre, para que podamos ser servidores tuyos, Señor. Saca de nuestros corazones todo interés personal y carnal. No permitas que sigamos viviendo para nosotros, Dios. Que sea tu Espíritu glorificándose en medio de tu pueblo, Señor. Saca todo egoísmo y todo egocentrismo de nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a pensar en el prójimo como en nosotros mismos, que sabemos que ahí está la bendición, Señor. Te damos gloria y te damos honra, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Vamos a pedir que la hermana pase por aquí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesucristo fue al lugar de pago, donde la justicia requería que se saldase el requerimiento a causa del pecado. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, y que todo alma ha de morir por causa de violar la ley de Dios. Jesucristo fue a la cruz del Calvario, donde la justicia requería de que se saldara la deuda, y lo hizo entregando su cuerpo y derramando su sangre. Que Dios en esta mañana nos dé revelación de lo que Cristo hizo en la cruz, porque eso ha traído unos beneficios jurídicos para la iglesia, donde el testamento ha sido abierto y ahora tenemos una herencia con los santos en luz. Pero nosotros en el día de hoy conmemoramos y recordamos ese momento, porque dice que cada vez que hiciéramos esto, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Cuando la iglesia sea quitada de esta tierra, ya no habrá más Santa Cena ni habrá más recordatorio de nada, porque ya la puerta se habrá cerrado.
Hoy la puerta está abierta, por la gracia de Dios. Y nosotros vamos a participar simbólicamente de esos elementos y vamos a seguir diciéndole a esa jerarquía de seres espirituales que nos está viendo todo el tiempo que seguimos creyendo en el sacrificio de Cristo, que no hay obra humana que nos pueda salvar aparte del sacrificio de Cristo, y que el sacrificio de Cristo es suficiente para la salvación de nuestro alma. Y tú, cuando vengas aquí por medio de ese acto por la fe, estás diciendo que crees en la salvación que Cristo te ofreció en el Calvario, y que no hay ninguna obra que tú puedas añadir a esa preciosa obra. Esa es la obra que dice Juan 6, que creamos en el que Él ha enviado. Cuando tú vienes aquí en esta mañana, no vienes con la mirada puesta en ti, vienes con la mirada puesta en Él, sabiendo que esa sangre te hace perfecto delante de Dios. No son tus actos ni tus obras. Esto simboliza la obra única de Cristo. Cuando tú vienes aquí, vienes diciéndole a Dios: yo creo y sé que lo único que me justifica delante de ti es la obra de Cristo. No hay obra que pueda salvarnos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es vuestro, sino que es don de Dios, no por obras. Tú hoy, después de 5 años de creyente, de 1 año de creyente, o de 10 años de creyente, o de 15 años, o de 20, Dios sabe el tiempo que lleva de creyente, hoy no eres más salvo que el primer día. Eres igual de salvo. El día que te salvó completo. Y tú eres salvo por los méritos de Cristo. Por eso, después del tiempo que lleva de creyente, hay que seguir ejerciéndonos en esa misma fe, en esa misma ofrenda. Gloria a Dios. Que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz, santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Corrió su sangre por el madero, a él no lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, movió su boca, y él entregó de tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz, santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Dice la palabra de Dios en Corintios, 1 de Corintios 11:23, el apóstol Pablo dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en la que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, porque esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, y después de haber cenado,
diciendo: esta es mi copa en el nuevo pacto, en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada hermano que se levante y que se lleve una porción de pan, su copa, y ahora cada uno en su sitio la tomamos todos juntos. Su sangre por el madero, a él no lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que él entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que él entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el sepulcro, santo en el cielo. Santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro. Santa es su sangre derramada en la cruz. La Biblia habla de tomar la cena injustamente, precisamente habla de eso, de tener este acto sin discernir el cuerpo de Cristo. Aquí todo el mundo es digno de participar de Cristo. No hay nadie que no sea digno de Él, porque todos necesitamos salvación y todos tenemos que seguir corroborando esa misma salvación. De ahí para adelante, pero en ese sentido hay que tomar la cena, mirando a nadie por encima del hombro, ni teniendo prejuicios en nuestro corazón hacia nada ni hacia nadie, sabiendo que tú necesitas de Cristo. Cuando una persona la toma en ese orden, entonces está participando dignamente de este pan y de esta copa, porque lo que Cristo ha hecho aquí nadie lo puede invalidar. Amén. Comamos el pan, hermano. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Jesús dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Cuando el cuerpo de Jesús fue literalmente partido, hay versiones que usan triturado, se estaba cumpliendo la justicia de Dios en él, porque Dios es justicia y tiene que hacer justicia. Jesús se ha presentado por nosotros para que lo juzguen a él en vez de a nosotros. Nos ha hecho dignos de Dios. Y el derramamiento de su sangre, testificando de que hubo muerte,
Esta sangre es vertida por todos y cada uno de nosotros. Bebamos la copa en esta mañana. Gracias, Jesús. Cuando comemos este pan y bebemos esta copa, decimos que siendo indignos nosotros de Dios, Cristo nos ha dado esa dignidad nuevamente. Y Cristo nos ha hecho dignos por su cuerpo y por su sangre. Y tú te tienes en esta mañana que sentir digno de Dios. No por tus obras y tus méritos, sino por lo que Cristo ha hecho por ti. Y ese es el amor de Dios, manifestado en un cuerpo de creyente. Que siendo nosotros pecadores e indignos de Dios, hoy somos declarados justos y dignos. Y si nosotros siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿cuánto no más ahora, dice la Biblia? Dará la cara por nosotros y nos hará dignos de Dios. Gloria a tu nombre, Padre. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Gracias, Jesús. Mi alma te alaba y te bendice, Rey. Te doy a ti la gloria y la honra, Padre. Corrió su sangre por el madero, a él no lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Padre, te damos gracias en esta bendita mañana, Rey. Gracias por hacernos dignos de ti, Señor. Y por haber ido a la cruz por todos y cada uno de nosotros, Dios mío. Gracias por no haberte avergonzado, Señor, y dar la cara por cada uno de nosotros, Dios del cielo. Gracias por ese gesto que has tenido, Señor, que será recordado por toda la historia hasta que tú vengas, Señor. Gracias en esta hora, Dios. Mi alma te alaba, Padre. Gracias, Señor. Ahora, Señor, salimos de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú moras y vivimos, cada uno de nosotros vivimos dentro de ti, Señor. Salimos en tu amor, Padre, la gracia de Cristo, tu Hijo, y la comunión y la dirección de tu Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, salúdense los hermanos con alegría en esta mañana y con gozo, que el Señor los bendiga.